Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludarte, ¿verdad? Y aprovechar este tiempo de confinamiento, ¿verdad? Para tener que escuchar buenas noticias, pero también sobre todo para evaluarnos. Este tiempo me ha servido a mí mucho para poder evaluarme por dentro, por fuera. No creas que me vengo levantando, ¿verdad? Tengo mi cara muy limpiecita porque tengo cremas, ¿verdad? Soy amante de las cremas, así que tengo una crema que no puedo usar maquillaje encima por aquellos curiosos que puedan decir, ay, ni se echó un poquito de maquillaje. Tu cara también tiene que respirar, ¿verdad? Este tiempo de confinamiento, a mí me ha servido mucho para autoevaluarme, para sacarme el corazón, hablando eh, hipotéticamente, ¿verdad? Y estudiarlo y de pedirle a Dios de que me muestre, ¿verdad? Me muestre aquellas áreas que debo de cambiar. Posiblemente cuando nos volvamos a ver no digas, ay, para ti no ha cambiado nada, ¿no? Porque posiblemente para ti no. Normalmente siempre buscamos que el ser humano cambie para nosotros, ¿verdad? Pero el ser humano debe de cambiar para Dios. Porque aparentemente podemos hacer obras buenas, pero la actitud puede ser la incorrecta, ¿verdad? Entonces nosotros en este tiempo te voy a animar a que trabajemos esa área, no sé qué área puedas estar peleando en tu alma, en tu corazón, posiblemente sea soledad, tristeza, depresión, puede ser el área sexual perfectamente, no puedes tener dominio en ella. Puede ser tu área de fidelidad, ya sea a tu pareja o incluso a Dios. A Dios también le podemos ser infieles. ¿Cuándo le somos infieles a Dios? Cuando nosotros buscamos nuestro propio beneficio, ¿no? O aquellas cosas que a nosotros nos hacen felices. Y en este tiempo, no sé si alguna vez te has hecho una pregunta tú. ¿Será que todos los que servimos o hemos decidido servir a Dios tenemos que ser pobres? ¿Tenemos que estar limitados? ¿Tenemos que estar haciendo maromas para pagar el agua, la luz, el recibo del colegio o qué sé yo? ¿Será que todos los que decimos o profesamos una fe, será que hemos venido para vivir limitados? Pues mira, una de las cosas que sí me gustaría apuntar es que Segunda de Corintios, Segunda de Corintios 8:9 dice que por la gracia de Jesús, ¿verdad? Él se hizo pobre para que por medio de su pobreza llegáramos a ser nosotros ricos, ¿verdad? Y esto le habla a los hijos, porque acuérdate que habla, dice que aquel que cree y confiesa, cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, este será salvo, ¿verdad? Entonces, aquí van estos dos versículos, los vamos a unir. Por ejemplo, yo no voy a pasar trabajos forzosos para que mi vecino viva bien. Yo voy a hacer miles de sacrificios para que mis hijos vivan bien. O sea, yo voy a poner todo de mi parte para que mis hijos tengan una herencia. Yo soy capaz de dejar de comer para que mis hijos coman, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa base, vamos quitando un poco de ese mito, ¿verdad? De la religión, porque hablamos, la religión fue la que mató a Jesús, ¿verdad? ¿Qué es la religión? Es aquellas cosas que yo creo sin verificar en la palabra y entender el concepto desde que comienza hasta que termina. Porque créeme, la Biblia es un libro profético que nos habla de todos estos tiempos que estamos viviendo y los que vienen. Pero también es un libro que tú debes de aprender a leer para comenzar a poner en orden tu vida, para que esta verdad de Cristo se dé a luz en nosotros. Una de las cosas que yo siempre he trabajado o he intentado, porque nunca me voy a echar más flores de las que debo de echarme,
Sí, porque tú tienes que creerte, ¿verdad? La palabra es que cuando algo en mi vida no ha funcionado, yo he venido con mi esposo y le he dicho, mira, yo sí estoy consciente que la palabra de Dios funciona y hay algo que yo estoy haciendo mal para que esto no lo esté viviendo yo. Entonces, una de las cosas que vamos a dejar claras es esa. Entonces, desde ahí yo ya quito ese mito de que los pobres en los que él habla en Mateo 26:11, donde dice, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. ¿A quién le dijo esto? A sus discípulos, a los que le seguían, a los que le servían. Entonces quiere decir que a aquellos que le sirven, que le siguen, que son discípulos, no pueden ser pobres, porque son ellos los que tienen que ayudar a los pobres. ¿Quiénes son los pobres? Muy fácil. Los pobres pueden ser, oye, esto es lo que yo entiendo, ¿verdad? No es una doctrina, es lo que yo entiendo. Debemos de diferenciar la doctrina de lo que tú percibes de la palabra o entiendes o se te revela y de lo que es religión. Esas tres cosas nosotros debemos de diferenciarlas. Lo que yo entiendo es que pobre es aquel que o cree en otros dioses o que puede estar dentro de una iglesia y creer que vive en la verdad engañándose a sí mismo, pero no creer completamente en la palabra de Dios. Creer en ciertos fragmentos, más no en otros. Como por ejemplo, tú puedes llegar a creer que hay un Dios, que hay que ir a la iglesia, que hay que recibir estudios, que hay que bautizarse, pero no obedecer a un hombre que Dios ha puesto en un templo o en una iglesia o en una determinada institución, ¿verdad? O creer, estar en la iglesia o creer que pues no tienes que cambiar nada, ¿verdad? Tercero, los de otras religiones que pueden ser sextas, pueden ser no verdaderas. Más sin en cambio, entre estas se puede dar mucho rico. Pero ya vamos a hablar de eso, ¿verdad? O ser ateo, sencillamente. Pero en estas también se pueden dar personas ricas. Ya vamos a hablar de estas. O aquellos que creen que por buenas obras que hacen, se ganan el cielo, que también en ellos puede haber ricos. Ya vamos a hablar de estas. Una de las cosas que yo quiero poner como base es que cuando Jesús se refiere a los pobres, siempre los vas a tener para que les ayudes. Se está refiriendo a un cierto grupo y es aquel discípulo, seguidor y que sacrifica, ¿verdad? Era a los que él estaba entrenando, era a los que él estaba formando, era con los que él pasaba mucho tiempo. Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mancha de Dios es atender al huérfano, la viuda en sus aflicciones y conservarte limpio de la corrupción del mundo. Una de las cosas que tú y yo debemos de aprender es que esa es la verdadera religión. Otras versiones dicen relación con Dios. Esa es, o un verdadero seguidor de Cristo. Esa es la verdadera, ¿verdad? Aquí no habla que el pastor, la pastora, los líderes deben de ayudar al pobre. Aquí habla que la verdadera relación con Dios, la verdadera religión que tú puedas profesar es aquella que atiende al huérfano, a la viuda y que se mantiene íntegro ante la contaminación del mundo. Porque muchas veces cometemos el error. Hace unos días yo lo hablaba con mi esposo y yo decía, yo mientras he estado en momentos de dificultad, o sea, momentos críticos en los que no he podido, me ha costado pagar un recibo, jamás he cogido un teléfono y he pedido ayuda a mis autoridades espirituales, jamás. Yo conozco de
he oído de casos que llamas a tu pastor, llamas a tu líder, llamas a no sé quién para que te ayude. Perdona, desde allí ya tu creencia es vana. Porque ¿dónde está aquel verso donde dice, y cerrada tu puerta? Órale al Padre que está en el secreto. Y en el secreto Él te oye y te recompensará en público. Yo recuerdo de mis líderes espirituales tocar la puerta y traerme: Patti, Dios me reveló que tú estabas necesitando esto, y me reveló la cantidad específica. Y solo lo sabía mi esposo y mi padre, que me escuchó en el secreto. Y te puedo hablar de muchas otras cosas. Cuando me hacía falta trabajo, yo recuerdo que, porque claro, cuando un hijo, entre comillas, porque no soy perfecta, cuando un hijo hace lo correcto, por ejemplo, yo le digo a mi hijo, hijo, tú si sacas buenas notas, yo te doy esto. Mi hijo me trae buenas notas y está esperando que yo le dé. Yo recuerdo cuando yo iba a perder mi trabajo, mi empleo, yo le dije a Dios, yo ya voy a perder mi empleo y tu palabra dice que si yo me ocupo del reino, tú te ocupas de lo mío, yo me estoy ocupando del reino, así que ocúpate de lo mío. Se parada en una parada de autobús, valga la redundancia, ahí se paró mi jefa, que es ahora, y me ofreció trabajo sin conocerme de nada, ni yo a ella, ni a nadie de su entorno, ¿verdad? Entonces, la palabra se cumple, pero ¿por qué yo no la veo cumplida en mí? Puede estar en el verso, en Santiago 1:27, que dice, consérvate limpio de la corrupción del mundo, ¿verdad? O que no estoy ayudando al huérfano, o que estoy esperando simple y sencillamente que mis pastores, que los líderes, que la iglesia ayude al necesitado. Patti, ¿cómo ayudo si yo no tengo ni para comer yo? Ese es el peor error que podemos cometer. Te aseguro que nosotros siempre tenemos que ofrecer, siempre, siempre. Solo, ¿sabes qué es lo que pasa? Que muchas veces nos tenemos que quitar de nosotros para poder dar. Yo recuerdo que cuando a mí me pasábamos momentos complicados, mi esposo me decía, ¿tú es que prefieres dejar de comer a tus hijos con tal de ayudar a ciertas cosas que tenían que ver con Dios y con todas estas cosas? Y yo, claro, yo no le podía hacer entender a él, ¿verdad? Porque él todavía no profesaba mi misma fe. Yo no le podía hacer entender con palabras. Tenía que haber hechos y resultados de esos hechos. Entonces, ¿cuándo comienza él a entender? Cuando él comienza a ver el resultado de que, aún a pesar de que yo prefería, si mis hijos comían su arrocito, comían su huevo, tenían que tener postre, pues yo quitaba el postre y eso lo usaba para ayudar. Me dejaba de comprar cosas yo y eso lo usaba para ayudar o para vivir mis principios, ¿verdad? En lo que yo creo. Hoy por hoy no soy rica porque faltan muchas cosas. ¿Qué cosas pueden faltar, Patti, si yo no estoy viviendo la verdadera riqueza? Y aquí es donde te voy a hablar. El cristiano cree que porque ore, porque todo le venga del cielo, Dios le va a mandar todo del cielo, ¿verdad? Cree que todo le va a caer del cielo. El ateo, como no cree en nada, pero hay algo en el que él cree en sus propias posibilidades. Y comienza y trabaja y da todo. El cristiano deja de vivir lo natural por solamente vivir lo espiritual. Pero una cosa no va con la otra. Eso siempre sigue siendo religiosidad. Porque cuando tú vives una verdadera relación con Dios, Dios comienza a hablarte que hay una área natural que tú tienes que desafiar. Hay una área natural que tú tienes que explotar. Hay una área espiritual que el carnal no la entiende, pero hay una área natural, carnal, que el espiritual la entiende y comienza a conquistarla. Porque nosotros no solo somos espíritu, nosotros también tenemos que conquistar una atmósfera natural. Pero claro, el espiritual entiende que eso se pelea en su espíritu. Aquí se abre tercera de Juan 1:2, donde dice, y prosperarás en todo, así como prospera tu alma, y tengas buena salud. Esto se lo dice Juan a Gallo, ¿verdad? Porque lo amaba.
Dice, amados míos. Y le dice a todos, o sea, amados míos, mi deseo es que prosperéis en todo. ¿Cómo prospera el alma? Por eso una persona atea que es rica no es completamente próspero. Por eso una persona que hace beneficencia, yo conozco mucha gente que no va a ninguna, no profesa ninguna religión, bueno, profesan católicos, pero solo van para bautizo, para boda y nada más. Y dan, o sea, al pobre y son ricos, pero esos tampoco son completamente. El que tú tengas un buen trabajo, el que tú tengas una vida envidiable por otros, pero tu alma tenga muchas cosas que deben de cambiar, eso tampoco no es una prosperidad completa. E incluso te puedo decir, aquel cristiano que está empezando y que está entendiendo que debe de cambiar su alma, que debe de mantenerse limpio de la corrupción del mundo, que debe de ayudar al pobre aun cuando no tiene, debe de ayudar a la viuda aun cuando no tiene. Ese está siendo rico en lo que primero se debe ser rico y no tardará mucho en ver su riqueza en lo natural. Porque tú y yo debemos de entender que la verdad de Cristo nos hace ricos, nos hace libres primeramente, libre de yugo de odio, de rencor, de envidia, de mentira, de pornografía, de masturbaciones, de vida sexual desordenada, de infidelidades, de muchas cosas. Cuando esto comienza a aplicarse en nuestras vidas, tú comienzas a experimentar una vida espiritual, una relación con Dios. Esto automáticamente empieza a hacerte a ti un ofertante y no un demandante. El demandante nunca va a creer tener nada. El demandante siempre va a quitar para él poder tener. Por ejemplo, el demandante pierde el trabajo y dice, bueno, pierdo el trabajo o tengo muy poco trabajo o tengo muy pocos ingresos, yo dejo de honrar a mis padres. Mis padres tienen que vivir con lo que ellos vivan. Mira, una de las cosas que tú y yo debemos de entender, que dice que honrar a nuestros padres es nuestro primer mandamiento, con promesa. Y ahí se suelta una pequeña pizca para que tu alma prospere. Una pequeña. Otra, si tienes esposo, obvio, honrar a autoridades. Antes de todo esto, honrar a Dios con los principios. Luego, nuestros hijos. Sí, nuestros hijos son pieza clave. Nuestros hijos son prestados. Nuestros hijos dice que son herencia de Jehová. Imagínate tú que esa herencia que Dios te ha dado para que se la cuides, tú no la estés cuidando. Y que Él venga por su herencia y su herencia se le haya perdido. Y te hablo con mucho temor de esto, porque tengo un hijo de 14 y otro de 7. Intento darles la mejor educación que puedo. Y le pido a sabiduría a Dios para darla más. Pero son herencia. Y si tú pierdes la herencia, ¿qué pasa si alguien pudiente te entrega una cantidad o algo muy valioso para él y viene por él y tú la has perdido? ¿Qué pasa si yo, el mandamiento que tiene promesa de larga vida, yo no lo cumplo, que es honrar a mis padres? Y honrar a mis padres no es besito. No, yo soy muy poca de besos, yo soy muy poca de decir te amo, te quiero. Se lo digo alguna vez a mi madre y eso. Pero honrar y amar a tus padres no es besitos. Ni siquiera es que lo llames todos los días. Yo a mi madre le digo, madre, usted trabaja porque usted quiere. Pero en mi casa usted tiene comida, techo
ropa, lo que usted quiera. Hay otras cosas, otras prioridades que ella tiene, que ella ha corrido con esas cosas y por eso ella dice, y es una mujer de trabajo también. Pero si yo no cumpliese eso, estoy acortando años a mi vida. Estoy quitando prosperidad, tanto espiritual como económica. Es más, te voy a decir algo. Difícilmente alguien prospera si viese que sus padres están necesitando, o ni siquiera ni que necesiten. Es que la Biblia no dice que los honres porque necesiten. La Biblia dice que los honres porque es promesa. Es el primer gran mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, tú no te dejas sin comer. Tú no te vas a la cama sin comer. Entonces, a la conclusión que yo llego con todo esto es que los pobres no somos los que decimos creer en Dios, los que le servimos a Dios, los discípulos de Jesús, los que nos preocupamos por mantenernos no santos, porque nunca vamos a ser santos, pero nos preocupamos por mantenernos limpios de la corrupción, de lo que se vive allá afuera, de lo que se dice que es normal y sabemos que no es normal, de los que no esperan que los pastores y las iglesias ayuden, sino de los que ayudan, porque es la responsabilidad de la religión que profesas. Todas las religiones profesadas por alguien tienen la obligación de ayudar a los pobres. Y cuando te hablo pobres, te hablo tanto en el ámbito económico como en el ámbito espiritual, porque también son pobres de espíritu. Nosotros podemos tener nuestras cuentas de banco con ahorros, pero ser pobres de espíritu. ¿Cuándo soy pobre de espíritu? Cuando yo tengo inseguridades, tengo temores, tengo miedos, tengo complejos. Somos pobres, vivimos en depresión, pensamientos de suicidio, no somos felices si no tenemos un hombre al lado. Somos pobres de espíritu. Entonces, él se refería, yo entiendo así, a pobres económicos y pobres de espíritu. Pero quienes tenían que ayudar porque no eran pobres ni económicamente ni en el espíritu eran los que le seguían, le creían, hacían milagros por medio de él y eran sus discípulos. Bendiciones y que este tiempo sea para examinarnos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu y no intentar que los demás sean mejores, ser mejores a nosotros cada día. Yo, a partir de hoy, voy a superar a la Patti de ayer y mañana voy a superar a la Patti de hoy. Bendiciones.